Doctrina y Convenios 93. Recibir la plenitud. Versículo 3. Somos uno. Bruce R. McConkie dijo: el Padre y el Hijo son uno. Tienen el mismo carácter, las mismas perfecciones, y los mismos atributos. Tienen los mismos pensamientos, hablan las mismas palabras, realizan los mismos actos, tienen los mismos deseos, y hacen las mismas obras. Poseen el mismo poder, piensan igual, saben las mismas verdades, moran en la misma luz y gloria. Conocer a uno es conocer al otro. Ver a uno es ver al otro. Escuchar la voz de uno es escuchar la voz del otro. Su unidad es perfecta. Versículo 6. Juan. Bruce R. McConkie dijo: Juan el Bautista estaba destinado a escribir el Evangelio del Señor de quien él es testigo. Pero, hasta ahora, su registro no ha sido dado a los hombres, quizás porque contiene verdades y conceptos que los santos y el mundo no están preparados aún para recibir. No obstante, el 6 de mayo de 1833 el Señor reveló a José Smith 11 versículos de los escritos de Juan el Bautista, y prometió que la plenitud del testimonio de Juan sería revelada cuando la fe de los hombres los faculte para recibirlo. Juan el apóstol tenía ante sí los escritos de Juan el Bautista cuando escribió su Evangelio. Versículo 9. La luz y el Redentor. Russell M. Nelson dijo: el plan de salvación se preparó antes de la fundación de la tierra. Contenía la gloriosa posibilidad de obtener una herencia divina en el reino de Dios. La parte central de ese plan era la expiación de Jesucristo. En los consejos preterrenales, Él fue preordenado por su Padre para expiar nuestros pecados y romper las ligaduras de la muerte física y de la espiritual. Jesús declaró: yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. En mí todo el género humano tendrá vida, y la tendrá eternamente, sí, aun cuantos crean en mi nombre. Más tarde, Pablo agregó que la Iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 14. No recibió de la plenitud. Lorenzo Snow dijo: cuando Jesús estaba en el pesebre, un niño indefenso, él no sabía que era el Hijo de Dios y que anteriormente había creado la tierra. Cuando se emitió el edicto de Herodes, él no sabía nada de ello, no tenía el poder para salvarse a sí mismo, y José y María tuvieron que llevarlo y huir a Egipto para preservarlo de los efectos de dicho edicto. Él llegó a la edad adulta, y durante su desarrollo le fue revelado quién era él y con qué fin estaba en el mundo. La gloria y el poder que poseía antes de venir al mundo le fueron dados a conocer. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue colocado una vez en una condición que requirió de su mayor esfuerzo para lograr lo que era necesario para la salvación de millones de los hijos de Dios. Se requirió del mayor esfuerzo y determinación que debía ejercerse antes de que el Hijo de Dios pudiera pasar por la dura prueba, el sacrificio que era necesario. Joseph Fielding Smith dijo: nuestro Salvador era un Dios antes de nacer en este mundo, y trajo consigo ese mismo estado al venir aquí. Era tan Dios cuando nació en esta tierra, como lo fue antes. Pero en lo concerniente a esta vida, parece que tuvo que comenzar igual que todos los demás niños, y debió obtener su conocimiento línea por línea. Lucas dice que él crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Juan escribe que, y no recibió de la plenitud al principio, sino que tuvo que progresar de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Evidentemente, antes de llegar a los 12 años de edad, pues fue entonces cuando asombró a los doctores y sabios en el templo, había aprendido mucho en cuanto a los asuntos de su padre. Ese conocimiento pudo haberlo recibido mediante revelación, la visitación de ángeles o de alguna otra manera. No obstante, su conocimiento en lo que concernía a esta vida, tuvo que recibirlo línea por línea, y precepto por precepto. No hay duda de que estuvo en comunicación, de tiempo en tiempo, con su Padre Celestial. La declaración del Señor de que no podía hacer sino lo que había visto hacer al Padre, significa sencillamente que a él le fue revelado lo que el Padre había hecho. Sin duda,
Jesús vino al mundo sujeto a las mismas condiciones requeridas a cada uno de nosotros. Él olvidó todo y tuvo que crecer de gracia en gracia. Su olvido, o el que se le haya quitado su conocimiento anterior, era necesario tal como lo es en el caso de cada uno de nosotros, a fin de cumplir con la presente existencia temporal. El Salvador no tuvo la plenitud al principio, sino que tras recibir su cuerpo y la resurrección, le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Aunque era un Dios, aun el Hijo de Dios, con poder y autoridad para crear esta tierra y otras tierras, aún así había algunas cosas de las que carecía, y que no recibió sino hasta después de su resurrección. En otras palabras, no había recibido la plenitud hasta que recibió un cuerpo resucitado. Versículo 20. Gracia sobre gracia. Jean R. Cook dijo, el quinto principio, el guardar los mandamientos, con toda seguridad es una condición para recibir la gracia del Señor. Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud, por lo tanto, recibiréis gracia por gracia. Para obtener la gracia, uno no tiene que ser perfecto, pero sí tiene que estar tratando de guardar los mandamientos lo mejor que puede, y así el Señor le permitirá recibir ese poder. Moroni resume en forma breve la doctrina de la gracia. Si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Versículo 24. La verdad. John C. Pingree Jr. dijo, el Señor nos ha enseñado en las Escrituras que la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. No fue creada ni hecha y no tiene fin. La verdad es absoluta, fija e inmutable. En otras palabras, la verdad es eterna. La verdad nos ayuda a evitar el engaño, discernir el bien del mal, recibir protección y hallar consuelo y sanación. La verdad también puede guiar nuestras acciones, hacernos libres, santificarnos y conducirnos a la vida eterna. Debemos recordar que Satanás trabaja para alejarnos de la verdad. Él sabe que sin la verdad no podemos obtener la vida eterna y entreteje hilos de verdad con filosofías mundanas a fin de confundirnos y distraernos de lo que Dios comunica. Conforme busquemos la verdad eterna, las siguientes dos preguntas podrán ayudarnos a reconocer si un concepto proviene de Dios o de otra fuente. ¿Se enseña el concepto constantemente en las Escrituras o en las palabras de los profetas vivientes? ¿Se confirma el concepto por medio del testimonio del Espíritu Santo? Dios revela verdades doctrinales por medio de los profetas y el Espíritu Santo nos confirma esas verdades y nos ayuda a ponerlas en práctica. Debemos buscar recibir estas impresiones espirituales y estar preparados para cuando éstas lleguen. Somos más receptivos al testimonio del Espíritu cuando somos humildes, oramos con sinceridad, estudiamos la palabra de Dios y guardamos sus mandamientos. Una vez que el Espíritu Santo nos confirma una verdad específica, nuestra comprensión se profundiza a medida que ponemos ese principio en práctica. Con el tiempo, si vivimos el principio de modo constante, obtenemos un conocimiento seguro de esa verdad. Versículo 36. La gloria de Dios. Gerald Krause dijo, José Smith declaró, es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Agregó, el principio del conocimiento es el principio de la salvación, y todo aquel que no logra conocimiento suficiente para salvarse, será condenado. Este conocimiento se basa en el entendimiento de la naturaleza de Dios y de Jesucristo, y del plan de salvación que ellos han preparado para permitirnos volver a su presencia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Con frecuencia, los hombres han malinterpretado el principio del conocimiento. La gloria de Dios es la inteligencia, supera todo lo que podamos entender con nuestra capacidad intelectual. Las personas que intentan encontrar a Dios,
A veces piensan que deben buscarlo en conceptos intelectualmente complicados. Sin embargo, nuestro Padre Celestial siempre está a nuestro alcance. Él se adapta a nuestro nivel de entendimiento. Si Él viene a un niño, se adaptará al idioma y a la capacidad del niño. Dios sería muy injusto si el Evangelio estuviera solo al alcance de un grupo intelectual selecto. En su misericordia, Él se ha asegurado de que todos sus hijos comprendan las verdades en cuanto a Él, no importa cuál sea su nivel de educación o facultad intelectual. Versículo 40. Criar a vuestros hijos. H. Berlan Andersen dijo, en otra revelación dada en mayo de 1833, el Señor reprende a cada uno de los hermanos dirigentes de la Iglesia por no haber criado a sus hijos en la luz y la verdad, y puesto en orden su casa. A pesar de que no se menciona un plazo específico de cuándo se debe de llevar a cabo, en la época en que esta revelación fue dada, los 4 hermanos que fueron reprendidos, eran padres relativamente jóvenes con niños pequeños en sus hogares. En esta revelación el Señor señala que los niños, en su estado de infancia, son inocentes delante de Dios, pero que Satanás los despoja de la luz y la verdad por medio de la desobediencia y las tradiciones de sus padres. Para prevenir tal cosa, el Señor manda a los padres criar a sus hijos en la luz y la verdad. A pesar de que el Señor reprendió a los hermanos dirigentes de la Iglesia, y de hecho a todos los padres de Sión, por ser negligentes como padres, ha indicado que es posible el arrepentimiento, pero también dijo que si no nos arrepentíamos, seríamos quitados de nuestros lugares. Las Escrituras no solo nos indican el momento más apropiado para enseñar mejor, sino también que se debe, y no se debe enseñar, y quién debe y no debe enseñar. Cuando los padres enseñan a los niños desde temprana edad, se evitan muchos problemas que de otra forma podrían afligir nuestra vida. Con respecto a nuestros jóvenes, ¿no es mejor prevenir que lamentar? ¿Acaso hay una mejor forma de crear y promover armonía en el matrimonio, que la cooperación completa entre el esposo y la esposa al llevar la más importante de sus mayordomías, por esta vida y la eternidad? ¿Qué podría dar mayor satisfacción y significado en la vida de abuelos u otros, que el establecer la tradición familiar de enseñar a los niños durante sus años de inocencia? Y finalmente, ¿de qué forma podemos vencer más fácilmente el orgullo que enseñándoles a los niños, de quienes debemos emular su humildad, para poder entrar en el reino de los cielos? La debida enseñanza a los niños es verdaderamente una de las partes más esenciales del plan de Dios para nuestra felicidad. Cuando nuestro Padre Celestial envía a uno de sus hijos espirituales a un hogar, es como si le dijera a los padres: Juan, María, aquí está mi posesión más preciada, el alma de un pequeñito. Como pueden ver, es indefenso, y aún su propia vida depende completamente de ustedes. Ahora les es dado el privilegio de amoldar su vida de la forma que ustedes crean más conveniente. Por favor, enséñenle que yo soy su Padre y que Jesús es su Salvador, y que queremos que tanto él como ustedes regresen y vivan con nosotros al fin de la mortalidad. Recuerden que siempre estoy dispuesto a guiarlos en cuanto a la crianza de nuestro hijo, pero solo si buscan mi ayuda. Espero que lo hagan con frecuencia. Atentamente, su Padre Celestial.